Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo, con muchísimos invitados. Hoy vamos a estar hablando con responsables de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar también con la gente de la provincia. Un lujo que el filósofo Santiago Kovadlov nos ayuda a pensar lo que estamos pasando en este momento. Repaso un poco con nuestros compañeros lo que está sucediendo. ¿Hay alguna posibilidad de salir, Rosario, de este laberinto de encerrona, de no diálogo en medio de la peor crisis? ¿Hay alguna posibilidad? Hay alguna posibilidad, ya los puentes están tendidos, comenzaron a hablar. Primero, esta posibilidad se va a dar entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, si se arregla con la provincia, es fácil, va a respetar Alberto Fernández la decisión. O sea, ahí habría como una mesa, no de 3, sino de 2, de Axel y de Horacio, como para empezar a ver si se puede destrabar esta situación. Sí, ¿no? Incluso el diálogo con entre Axel Fernández y algunos funcionarios de la ciudad, como Diego Santilli, nunca se cortó el diálogo a través del teléfono. Por eso lo que dicen es, con Alberto Fernández no podemos hablar, es un presidente que va a una reunión, dice una cosa, dice otra. Sentémonos con Axel Fernández, con Axel Kicillof. Si podemos negociar con Axel Kicillof, ya está resuelto el diálogo hacia adelante. ¿Qué hace psicoanálisis, Ayerdi? Debería a partir de hoy. Revíselo. Ese último lapso es muy interesante. ¿Por dónde vamos a ir, Nacho? Bueno, Luis, hay una especie de camino alternativo entre nación y ciudad por el tema de educación. Hubo contactos entre un hombre muy importante de Horacio Rodríguez Larreta, que se llama Fernando Estrafaz, un hombre de perfil bajo, claro, pero que es de extrema confianza de Horacio Rodríguez Larreta, con Nicolás Trota. Fue una charla informal, pero que puede ser el principio de este final de la disputa por la educación. Todavía no le atiende el teléfono y no le contesta los WhatsApp Trota a Soledad Acuña. Me parece que tiene que ver más con el tironeo directo del gobierno nacional con Larreta que con la intención del ministro, ¿no? ¿Por dónde es tu título, Martín? El agite judicial vinculado a la causa de las escuelas de los últimos días está teniendo una tensa calma, lo decíamos en el pase. No hay respuesta todavía del gobierno a la Corte Suprema, pero se pueden abrir dos frentes. Uno, una eventual presentación del gobierno en la ciudad de Buenos Aires, y otra, la intervención de un nuevo tribunal. Estuvimos hablando estos días del juez en lo contencioso, Esteban Furnari, que le ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires no acatar el fallo que lo obligaba a dar clases presenciales. El Tribunal Superior de Esteban Furnari, la Cámara en lo contencioso, podría eventualmente intervenir en el caso. El doctor Pedro Can es uno de los referentes más importantes del comité de expertos que asesora al presidente. Doctor Can, soy Luis Novarecio. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Voy a repetirme con lo que hoy decía en la radio. Si estuviera mi padre hoy frente a esto, solo me preguntaría qué fachamos, qué hacemos frente a este panorama de 537 fallecidos, una curva que usted me dirá si se aplana o no. ¿Es el momento de pensar en volver a marzo del año pasado? No, no podemos volver a marzo del año pasado porque esta es otra pandemia, Luis. Es otra pandemia porque la sociedad no es la misma, porque el virus no es el mismo y porque esta vez disponemos de vacunas. Es decir, es un cambio de escenario completamente distinto. Cuando digo que el virus no es el mismo, estoy hablando de las variantes de preocupación, que usted sabe a qué me refiero. Estoy hablando de la variante de Manaus, de la variante británica, la sudafricana. Por el momento no tengo noticias que esté circulando por aquí, pero con estas dos nos alcanza. Variantes que son más infectantes, es decir, que se transmiten más fácil y que en algunos casos pueden ser también más graves desde el punto de vista del cuadro clínico que producen. Yo simplemente digo, ¿cuánto tienen que crecer los números para que estemos todos convencidos? 27.000 y pico de casos, 500 y pico de fallecidos al día de hoy. ¿Qué tenemos que esperar? ¿A 800, a 1.000, a 1.500 muertos, 2.000 muertos, como ha sucedido en otros países? ¿O realmente vamos a tomar conciencia todos juntos, desde las más altas autoridades hasta el último ciudadano, que estamos en una emergencia gravísima, con las camas de terapia intensiva que están rebosantes, que ya en muchos casos no se consiguen? Me consta que hay hospitales que están subdividiendo las cánulas de oxígeno porque no tienen suficientes fuentes de oxígeno, entonces de un mismo tubo salen dos cánulas como para atender a dos pacientes. Hay pacientes que han estado horas y horas esperando y en algunos casos días para poder ser internados. Bueno, no sé qué más necesitamos para convencernos que esta es una circunstancia muy grave y que realmente la única herramienta que tenemos, además de la vacuna, es cumplir con los protocolos y reducir la circulación de la gente. Si nosotros no reducimos la circulación,
vamos a seguir creciendo en el número de casos y vamos a seguir lamentando el número de muertos. Yo estoy convencido con lo que usted está diciendo. Creo que ahí operan por lo menos dos factores para que no estemos todos así, unánimes con esta cuestión. Una cierta inconsciencia social, lo vamos a atribuir, no sé en qué porcentaje, y otro, y esencialmente, la pelea política que está nublando toda discusión. Digo, frente a los números discutimos, a mí me parece esto y a mí me parece lo contrario de la política. Esto es muy grave. La pregunta concreta es cuando usted dice, si no reducimos la circulación social hoy, fines de abril, ¿qué significa? No transporte público, por eso yo decía, volvemos a marzo, cierre total de las escuelas. ¿Qué es hoy evitar la circulación? No lo sé, Luis, eso tenemos que valorar qué impacto tienen las medidas de restricción, porque ya estamos con medidas de restricción que se han impuesto hace pocos días. La restricción a la nocturnidad, que se está cumpliendo, por lo menos por lo que yo veo por mi barrio, después de las 8 de la noche prácticamente no circula nadie. Las restricciones en la gastronomía, que no, por lo menos por lo que yo veo, lamentablemente la idea de que no hay que abrir mesas adentro no se cumple en muchos casos, entonces ahí tenemos un problema. Luego tenemos digamos, otro tipo de restricciones que tenemos con respecto a los viajes al exterior y todo lo demás, los controles para las personas que llegan. Bueno, habrá que ver en qué medida eso logra no aplastar la curva, que ya no la vamos a aplastar en esta circunstancia, pero por lo menos evitar que siga un ascenso tan empinado como venía ascendiendo. Porque si no se hubiera hecho nada, hoy en vez de estar hablando de 27.000, que es una catástrofe, estaríamos hablando tal vez de 30 o 40.000 o 50.000 casos. Y no queremos llegar a eso. Y realmente estamos en una situación que es exactamente lo que pudimos evitar en el año 2020. En el año 2020 pudimos evitar que un solo argentino se quedara sin acceso al oxígeno cuando lo necesitaba. ¿Por qué? Porque se fortaleció el sistema de salud, se compraron respiradores, se abrieron más camas de terapia intensiva, se abrieron hospitales, etc. Bueno, ahora se están habilitando camas que no eran para COVID, porque se han suspendido las cirugías, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, se está restringiendo el ingreso a los hospitales para patologías que no sean urgentes. Bueno, pero eso tiene un límite, porque claro, además el personal de salud está muy fatigado, está trabajando 24/7 realmente en condiciones muy difíciles, y usted no puede inventar terapistas. Usted puede llegar a comprar más respiradores si tiene el dinero. Lo que no puede es comprar terapistas. Totalmente. Doctor, le pido una pequeña interrupción porque hay una información urgente que llega a A24 y la presentamos de esta manera. Luis, la UTA convocó a un paro nacional de transporte para el próximo lunes. La UTA convocó a un paro nacional de transporte para el próximo lunes por dos temas. Tema salarial, una discusión muy fuerte con el Ministerio de Trabajo y con los empresarios, pero también con un tema que estabas hablando con el doctor Pedro Can, que tiene que ver con el plan de vacunación, Luis. Se mete la política en lo sanitario, reclaman los transportistas, los colectiveros, los choferes de colectivo, los choferes de trenes ser incluidos dentro del plan de vacunación. Esto es muy fuerte, Luis, porque tiene que ver con la estrategia de vacunación del gobierno, que por otro lado, obviamente los choferes estuvieron expuestos, pero hay muchos trabajadores expuestos a los contagios, trabajadores esenciales que todavía no están vacunados y que obviamente por una cuestión de prioridad no están siendo contemplados. Bien. Información urgente, lo firma el comunicado Roberto Fernández, el secretario general de la UTA. La UTA dijo basta. Corta, media y larga distancia. El lunes hay paro de los choferes de colectivos. No va a haber transporte el lunes. Atentos, lo estamos diciendo. Están pidiendo recomposición salarial y ser incluidos en el plan de prevención porque, claro, y lo sumo al doctor Can, ellos fueron siempre trabajadores esenciales que debieron trabajar y, bueno, y están exigiendo la vacunación. ¿Cuánto de problemático es la escasez de vacunas, doctor Can? Bueno, yo no diría que estamos con una situación de escasez de vacunas si nos comparamos con otros países, ¿no? Yo diría que ha venido entrando un número creciente de vacunas, casi 9 millones de vacunas entraron. Se han aplicado, si no me equivoco, 6 millones y fracción en total. Puedo equivocarme por alguna centésima en el número, pero en eso estamos. No están todas las vacunas que se habían comprometido, porque los convenios firmados, según nos ha informado el Ministerio de Salud, llegan a 65 millones de dosis en el primer semestre, de los cuales 22 millones ya tenía que haber estado acá. Lo que pasa es que ninguna empresa, desde Pfizer hasta la última empresa que usted quiera mencionar, han podido cumplir con sus compromisos porque la demanda supera enormemente a la oferta.
Entonces es una situación en la cual, por ejemplo, hay una cosa que a veces se confunde, ¿no? Se habla de los países que tienen 9 veces más vacunas que el tamaño de su población. Es cierto, Canadá compró vacunas para 9 veces su población, pero ¿sabe qué? No le entregaron ni el 10%. Entonces no es un tema de lo que se comprometió, sino de lo que efectivamente hay. Claro. En ese contexto, las prioridades para la vacunación las decide la CONAIM, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es un comité asesor externo que asesora al Ministerio y que estableció que se vacunen primero a las personas de 80, a las personas de 70, bueno, digamos, el listado que usted ya conoce, no lo voy a aburrir. Y entonces, bueno, ahí habrá que ver cómo entran, como decía su compañero recién, otros trabajadores esenciales Claro. que también merecen ser considerados. No le puedo dar una opinión sobre eso. Rosario. Doctor, usted decía que en los últimos días, aunque sea la curva, no siguió ascendiendo. Lo que me explicaban hoy que de todos modos está en un efecto serrucho, pero con un pico alto que son 27.000 casos. Y me decían, incluso con este efecto serrucho, que no ascienda aún más la curva, 10 días más el sistema no lo soporta. No, mire, Rosario, yo no dije que había dejado de subir. Lo que digo es que tenemos que tratar de llegar al 30 de abril, que es cuando termina estas medidas que están establecidas en el decreto presidencial, para poder ver cómo se sigue. Tenemos que evaluar en ese momento si hemos logrado estabilizar de alguna manera o moderar el ritmo de ascenso de la curva, porque si no se va a seguir multiplicando. Yo no estoy para nada satisfecho con 27.000 casos, creo que nadie puede estarlo, y mucho menos con 500 muertos, porque los muertos que estamos viendo ahora son el efecto de las infecciones que ocurrieron hace 2, 3, 4 semanas. De modo tal que lo que tenemos que esperar es un número de muertos que siga igual o creciendo en los próximos días, salvo que logremos realmente hacer que la curva deje de crecer de esta manera y entonces el impacto sobre la mortalidad se mitigue, ¿no? Martín. Doctor, desde el comienzo de la pandemia siempre el objetivo principal es que el sistema sanitario no se sature. Hoy estamos en una situación, lo dijo usted, muy gravísima, muy grave. Y vinculado al sistema sanitario hay una imagen que es terrible, pero que siempre se la ha planteado, que es la de la gente muriéndose en los pasillos de los hospitales. Hoy estamos cerca de vivir esa situación y si es así, ¿qué tan cerca estamos? No, bueno, a ver, hasta el momento no ha ocurrido por suerte. Estamos en riesgo de que eso ocurra. Yo no le puedo decir qué tan cerca estamos porque eso depende del crecimiento del número de casos. Es muy fácil de entender. Nosotros tenemos una torta grande que es el número de casos que ocurren cada día. De ese número de casos que ocurren cada día hay un porcentaje que va a ser formas clínicas, digamos, moderadas. Un porcentaje menor que va a ser formas clínicas severas y un porcentaje menor aún que va a ser formas críticas. Esos son los que van a terapia intensiva. Si nosotros no logramos reducir el número de contagios, vamos a tener inevitablemente un número creciente de casos para un sistema que no es elástico por siempre. Es un sistema que tiene una cierta elasticidad, se están agregando camas, se está haciendo un esfuerzo en el sector privado, en el sector estatal, pero eso tiene un límite, como ustedes ya han comentado, ¿no? Doctor Khan, después de esta semana de nuevas restricciones, tal vez, como usted bien decía, con más controles, que se está viendo un cumplimiento incluso mayor, y viendo los casos, es cierto que falta todavía una semana de cumplimiento de estas nuevas medidas, pero ¿ustedes los que creen que tal vez hay un paso más para dar para justamente ponerle un freno al crecimiento de casos o cree que es mejor continuar así? Mire, yo vuelvo a insistir, no quiero hacer futurología. Hablemos en todo caso cuando lleguemos al 30 de abril y veamos cómo está la situación en ese momento. Pero lo que quiero decir es que las medidas, además de tomarlas, hay que fiscalizarlas. Las medidas se tienen que cumplir. O sea, no basta con decir, digamos, y tomo otra vez simplemente como ejemplo el caso de la gastronomía. Si decimos que no tiene que haber gente dentro de los restaurantes, no tiene que haber gente dentro de los restaurantes, esto es una responsabilidad de los empresarios gastronómicos, pero también es una responsabilidad de las autoridades de la ciudad, de la provincia, para que esto se cumpla efectivamente. Doctor, para agradecerle, vuelvo a algo que usted dijo al comienzo y se lo pregunto de manera bien simple. Los que hemos visto por lo menos 3 momentos de altos contagios, al principio, hacia agosto del año pasado, hacia fin de año y ahora, al menos la impresión que uno tiene desde afuera es que en este caso hay variantes. Afecta a los chicos, que antes no pasaba. La gente que es afectada lo padece más que antes, con algunos síntomas que no se veían. ¿Es correcto esto que estoy diciendo? Bueno, a ver, Luis, lo que nosotros estamos aprendiendo es efectivamente la presencia de nuevos síntomas que no estaban descritos hace un año. Eso es verdad, eso es parte de la dinámica de una enfermedad completamente nueva, en la cual vamos aprendiendo mientras la vamos combatiendo. Que esto puede afectar a los chicos, por supuesto, que los chicos hacen formas asintomáticas y que pueden ser transmisores también es cierto.
Así que ese es un tema que hay que tenerlo muy presente a la hora de analizar la circulación. Y me parece que estamos en un momento en el cual yo creo que hay que dejar de lado, digamos, la utilización política de la pandemia, sea que la utilice, no me importa que la utilice, si la utilizan los blancos o la utilizan los colorados, me da exactamente lo mismo. Tenemos que tratar de evitar que las situaciones de pandemia se resuelvan en el ámbito judicial, sino que tienen que resolverse en el ámbito que se tiene que resolver, que es la sociedad en su conjunto, con un Ministerio de Salud que tiene que dictar las políticas para tratar de mitigar lo que es un impacto muy importante. Gracias, como siempre. Le dejo un saludo. ¿Puedo decirle una cosa más, Luis? Sí, claro, obvio. Si usted me permite, con la franqueza con la que siempre hablamos. Usted dijo el otro día en el programa PH, en el programa de Andrés Julián. Sí, usted dijo que yo le había confirmado que Argentina tuvo la cuarentena más larga del mundo. Sí. Me parece que hay una confusión, no fui yo el que le dijo eso, jamás dije esa frase. Bueno, me rectifico. ¿Tuvimos una cuarentena excesiva, doctor Khan? No, tuvimos una cuarentena exitosa, que justamente evitó que tuviéramos que llegar a la situación que estamos temiendo tener ahora. Y la cuarentena estricta, la cuarentena esa realmente que nos tuvo a todos guardados, no duró más de 45 o 60 días. Después empezaron a abrir actividades industriales. No, espere. No, ahí voy a disentir respetuosamente. Solo 45 días estuvimos hasta octubre pidiéndole permiso al jefe de gabinete si abríamos un café para tomar aquí en la capital. Bueno, a ver, una cosa es hablar de las actividades sociales y otra cosa es hablar de las actividades productivas. Porque usted sabe también como yo que son las actividades informales las que más generan hechos de transmisión. No es la fábrica, sino a la salida de la fábrica nos juntamos a tomar una cerveza. No, ahí también disiento. La actividad gastronómica es una actividad productiva, por cierto. Por supuesto que es una actividad productiva y una actividad muy importante de la cual yo soy consumidor o era consumidor mientras se podía. No tengo nada contra esa actividad. Lo que le quiero decir es que hay actividades que tienen que ver con la actividad fabril, con la actividad digamos, industrial, con la actividad comercial, etcétera, que efectivamente tuvieron un cierre muy, muy marcado durante 45 días y después se fueron abriendo progresivamente porque era imposible mantenerlo. Me gustaría recurrir a mi cuaderno viejo para ver las fechas, pero quiero decir que la actividad comercial estuvo cerrada, la actividad educativa estuvo cerrada. A ver, lo pregunto de esta manera para que se entienda. ¿No debió haberse recurrido a una cuarentena con más intermitencias el año pasado? Y eso es contrafáctico. No sabemos. Por eso se lo pregunto. Bueno, justamente es contrafáctico. No sabemos qué es lo que podía haber ocurrido. Todo se podía haber hecho mejor, sí, por supuesto. Con el diario del lunes todos podemos criticar al partido y decir yo lo hubiera jugado de una manera distinta. El tema que ahora lo que tenemos que hacer es reducir la circulación. Total. Ese es el punto fundamental. Sí, total. Porque el virus no lo transmite el mosquito, no lo transmiten las palomas, el virus no vuela, el virus viaja con nosotros. Si nosotros reducimos los contactos interhumanos, vamos a reducir la posibilidad de circulación del virus. La próxima, cuando tenga un programa largo a la medianoche, nos sentamos y charlamos con más, como siempre, con la franqueza que usted dice y con la amabilidad que nos atienda. Gracias, Doc. Con muchísimo gusto, Luis, que le vaya muy bien. Que siga bien, hasta luego. Vamos a reiterar una información de último momento. Lunes no hay transporte en todo el país de la UTA. Sí, Nacho. No hay colectivos, aclaro porque hubo una confusión ahí cuando tiramos el urgente. Son solo colectivos. Choferes de colectivo, Roberto Fernández, secretario general, convoca un paro nacional para el día lunes. En rechazo a las negociaciones por mejoras salariales que están truncas, dicen, con los empresarios y también en el marco del Ministerio de Trabajo, y también, Luis, por el tema del plan de vacunación. Te voy a leer textual lo que dicen los transportistas porque es muy fuerte respecto al plan de vacunación, al rechazo por no haber sido incluidos. Dice Roberto Fernández en una extensa carta que le envían, extensa para lo que es una convocatoria a un paro nacional. Si querés te agrego mientras tanto que solo en Ciudad de Buenos Aires afecta a 800.000 pasajeros. Por día están viajando 800.000 pasajeros. Esto es una complicación en medio de las restricciones de circulación. ¿Qué van a hacer esos pasajeros el lunes si no hay mediación? Que tienen que ir a trabajar, quiero decir. O sea, lo que son estamos diciendo es un paro. Claro, no es que son los que van al shopping, que está cerrado. Sí, hay paro el lunes de corta, media y larga distancia a todo el transporte y la frase es... En todo el país, porque no nos han dado ninguna respuesta a los pedidos salariales, como tampoco de estar incluidos en el plan de vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores del AMBA
pero también para los trabajadores del interior del país, plantean, porque hablamos mucho del AMBA y el transporte es en todo el país y la exposición al virus también, Luis. Es realmente muy fuerte. Queremos urgente respuesta para llevar el sustento a nuestras familias. Con esto no se juega y lo defenderemos hasta las últimas consecuencias, firma Roberto Fernández. Bueno, al comienzo de este programa decíamos que hay un intento de destrabar este silencio que hay entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández. ¿De qué manera, Rosario? ¿De qué manera? Bueno, ¿qué dicen en la ciudad de Buenos Aires? Corramos a Alberto Fernández. Sentémonos con Axel Kicillof, que es el que decide y que finalmente, si nosotros podemos retomar el diálogo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, va a ser mucho más sencillo sentarnos después con Alberto Fernández. Ya hay puentes tendidos, hablan Axel Kicillof, hablan Diego Santilli. La idea es que el diálogo lo retomen los funcionarios de ambas administraciones, primero quizás los jefes de gabinetes, los ministros de salud, pero en la ciudad también admiten que se van a tener que sentar con Alberto Fernández. Puede haber en la próxima semana una foto de vuelta a Horacio Rodríguez Larreta yendo a la Quinta de Olivos a ver a Alberto Fernández, pero antes la negociación y el diálogo se tiene que cerrar con Axel Kicillof, el otro administrador de la pandemia en el AMBA. Es muy fuerte eso que estás diciendo. Quiero decir, finalmente se comprobó que la participación del presidente de la Nación, antes que mediar entre los dos responsables de la jurisdicción del AMBA, complica, por lo cual hablemos directamente Kicillof, hablemos directamente Larreta, sería esto, sí, ¿no? Hablemos con Kicillof, que decide y que decide también sobre las decisiones presidenciales, y también hablemos con Kicillof porque nosotros hablamos con Kicillof y no nos pasa lo que pasa con Alberto Fernández, que es, nos reunimos, salimos de la reunión, acordamos una cosa y sucede otra. Esto no pasa con la administración provincial. Por ahora ya están los puentes tendidos. La idea es que los funcionarios se junten en las próximas horas de ambas administraciones para después, ¿sí?, ir con una solución a Alberto Fernández. De consenso, o sea, acuerdan Larreta, acuerdan Kicillof y le dicen al presidente, es esto, sí. Digamos. Sobre todo también en la ciudad de Buenos Aires lo que ven es que finalmente más restricciones va a tener que haber por esta curva que se está sucediendo en estos días. Hay un pico, no baja, y hay una curva serrucho, es decir, que está muy alto el pico y se mantiene día a día alto. Hay que bajarlo. Admiten que hay restricciones. Las escuelas no, pero se pueden sentar a negociar con Axel Kicillof sobre otras medidas. ¿Y qué 4 escenarios maneja Larreta frente a esto, Nacho? Sí, yo no diría no con las escuelas. Es cierto que la prioridad son las escuelas de la ciudad, pero la ciudad también empieza a recular un poquitito, Luis, con el tema escolar. Porque la presencialidad. Sí, con la presencialidad. Hay 4 escenarios que trazó Larreta respecto al incremento de casos y qué puede ocurrir. Bueno, el escenario 1 es presencialidad en maternal, en primario, en secundario y en prácticas. Virtualidad para los terciarios, Luis. O sea, a ver, te lo repaso. Sí. Irían a clase los chicos anteriores a los 5 años. 5 años, sí. Sale de 5. Solo sale de 5. Maternal y sale de 5. Pero maternal es 3, 4, Sí, exacto. 2, 3 y 4, Exacto. digamos, de alguna manera. Todos, digamos. Exactamente. Y la primaria. Y la secundaria. También. También. Los únicos que irían virtualmente sería la educación superior, que eso es lo que básicamente está ahora. Bien. La circulación, dice la ciudad, se reduce 21%. Pero vamos al escenario 2, Luis. Este es tal vez un poco más ambicioso. El escenario 2 plantea presencialidad maternal, primario y prácticas presenciales. La virtualidad más secundarias. O sea, claro. el primer escenario que era con los terciarios y los secundarios. Ahí ya limpiás todo el colegio secundario. 13 años para adelante. 13 años para adelante 13 años no para vas. adelante en casa. Y eso es importante porque los chicos que van al secundario son los que más se interrelacionan luego del secundario. Luego el colegio, ¿no? Sí. Luego el escenario 3 es aún más fuerte, tiene presencialidad, igual que en el La anterior. primaria. Exactamente. Ahora, la virtualidad es la primaria también. O sea, virtualidad para los primarios. Es un poquito más. ¿Pero quién va? Nadie. Entonces, Solo los chicos de maternal. Maternal. 2, 3, 4 años. Exactamente. Circulación ya ahí te baja un 44%, ya va, fíjate, subiendo un poquitito más el corte de la circulación. Y el último es no va nadie, Luis, mirá. Claro. Sala de 5, primero y segundo y séptimo grado, porque se supone que son los grados que más necesidad tienen de la presencialidad. Primer año y virtualidad para todo el resto, es decir, secundario, sexto grado, quinto, cuarto, tercero, bueno, la circulación ya baja, 73%, esto es para el peor escenario posible. Yo te diría que
Larreta es más partidario de ir para un escenario 2 y 3 que para este, pero bueno, todo dependerá de qué converse con Axel Kicillof, como bien dice Rosario. Bueno, a veces sentarse a pensar con alguien que no está en la coyuntura política, la coyuntura de todos los días, como incluso estamos nosotros, ayuda a entender un poco más lo que está sucediendo. Y por eso, la verdad que es un gran gusto, porque lo considero un amigo y uno de los tipos más lúcidos que tiene Argentina, que es Santiago Kovadlov. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás vos? Bien. Primero, ¿cómo estás transitando personalmente este momento? Bueno, con los recaudos propios de quien estando en la década de los 70 haya recibido su primera dosis de vacuna, pero además fundamentalmente con las incertidumbres, te diría yo, propias de una población que tiene clausurado su futuro como espacio de expectativas realizables. Yo no sé si esto es suficientemente claro, pero lo que quiero decir es que somos una especie que viene del futuro hacia el presente. Es decir, venimos de nuestros proyectos a nuestra actualidad para intentar realizarlos. Los proyectos son el horizonte del porvenir. Bueno, tenemos vedado ese horizonte. Ese horizonte hoy está cerrado como espacio de certeza y previsibilidad. Entonces, es imposible disociar la vida personal de este drama colectivo. ¿Y cómo vivís el tránsito específico que tiene la Argentina en esta coyuntura doblemente incierta? Quiero decir, ¿no? Porque si a la incertidumbre de la existencia natural que nos toca como especie le agregas la incertidumbre del coronavirus, hay un modo de transitarla que se llama República Argentina dividida, enojada, planteada en términos de a todo o nada en la justicia. ¿Qué estás viendo en este momento, Santiago? Fundamentalmente que estamos acosados por dos epidemias. Una proviene de la naturaleza, si así se quiere. La otra proviene de la fragilidad política de un país que no logra gestionar con eficacia el diálogo entre oposición y oficialismo que permita generar consensos. La dimensión de las acusaciones recíprocas que redunda la necesidad de recurrir a la Corte para poder dirimir quién tiene razón y quién no, es un signo de frágil salud política, frágil salud sanitaria, frágil salud política y las incertidumbres que podríamos llamar existenciales que se ven potenciadas por este doble acoso. Pensando en lo que significa la autoridad presidencial, que es en un país, en una organización política, el norte, ¿no? O sea, el lugar del consenso, el lugar de más allá que hayas votado o no. ¿Qué ves hoy en Alberto Fernández, Santiago? Bueno, yo tengo la impresión de que Alberto Fernández llega a la presidencia de la República con la palabra minada por contradicciones muy profundas entre el discurso que precedió a su elección y el discurso que él impone a partir del momento en que es presidente. Entonces, me refiero en primer término a lo que ha opinado acerca de la actual vicepresidenta. Es una palabra que ha pasado de un campo crítico inflexible a un campo de condescendencias absolutas. En consecuencia, hoy el presidente es un hombre que comienza su gestión convocando al diálogo y poco a poco empieza a evidenciar contradicciones discursivas que o provienen de su gestión o se trasladan a su gestión. En suma, yo creo que el presidente de la República
no está a la altura de la coherencia que exige su investidura. No está a la altura de la coherencia. Perdón que te interrumpa, pero quiero remarcar esta frase para profundizarla. Alberto Fernández no está a la altura de la coherencia que exige la primera magistratura. Yo creo que no lo está. Y no lo está porque primordialmente procede como un hombre de partido y no como un hombre que tiene ante sí la necesidad de representar un afán de convivencia asentado en consensos. Entonces, su discurso acusa una beligerancia y contradicciones que desorientan a la población. Hoy yo planteaba algo que me gustaría conversar con vos, que es en los momentos extraordinarios de zozobra, de miedo, como estamos viendo en este momento, se ve cuánto hay de intento de contener esa zozobra colectiva o de apenas responder a un interés personal y sacar algún tipo de provecho. No sé si estás de acuerdo y en su caso, ¿qué ves en esta gestión? Lo que más nos angustia, creo yo, es ver la crisis sanitaria al servicio de la política y no la política al servicio de la resolución de la crisis sanitaria. Esta predominancia de lo político sobre el desafío sanitario encuentra su síntoma más expresivo en la manera en que se confrontan las acusaciones de uno y otro lado. Sí, claro. Entonces, ver esto es profundamente desesperanzador. En términos cívicos es desesperanzador. Mira, quiero dar un ejemplo de esto que veo. Sí. Estamos en estos días asistiendo a la presencia en las calles de niños que vienen a expresarle al poder político no solo el deseo de recuperar sus clases, sino el deseo de que el discurso del poder les responda. Y el poder no le responde a los niños, el poder le responde a la oposición. Los niños no son oídos, porque los niños no solo están pidiendo clases, no solo están pidiendo ir a la escuela, están pidiendo educación, educación. Y el ministro de Educación no está respondiendo a la demanda de educación. Ahora, está respondiendo a la necesidad de debatir si se abren las escuelas o no se abren las escuelas. Y el tema educativo no aparece en el centro del discurso. Ahora, ¿cuánto también hay? Yo creo que las responsabilidades son distintas, ¿no? Que quien gobierna, quien ejerce la primera magistratura tiene una enorme responsabilidad incomparable con cualquiera que esté por afuera, en la oposición, en el análisis periodístico o demás. Dicho esto, pues si no somos todos responsables iguales y francamente quien nos está viendo en este momento no tiene la responsabilidad de decidir seria y científicamente qué hacer con las clases. Dicho esto, ¿cuánto ves de aprovechamiento de un hecho preocupante como la educación para subirlo como bandera solo porque la coyuntura política les permite desde el lado de la oposición tener algún tipo de rédito? Bueno, yo tengo la impresión de que la política, como te decía antes, al estar fragmentada en beligerancia entre opositores y oficialistas, no puede generar discursos consensuados en el campo de la salud. Por ejemplo, con todo el respeto que uno le debe a los especialistas e infectólogos que están en estos momentos junto al presidente y que de alguna manera están forzados a hablar del logro de su gestión, aun cuando sepamos que la magnitud del mal es enorme. Ahora bien, entonces, ¿por qué motivo no convoca el gobierno
a una pluralidad de intérpretes de lo que ocurre y hace falta para que la opinión de los infectólogos tenga valor de unanimidad y no de fragmento. Sí, claro. Claro. Frente a esta fragmentación se produce una honda desmolarización porque el discurso que parece científico termina contaminado por la partidización. Ahora, ¿no será, te respondo a esta pregunta, ¿no?, que vengo haciendo no con tanta fineza ni con tanta precisión como estás haciendo vos ahora? Te respondo, ¿no será que la lógica política argentina supone que ceder una parte de la primera persona del singular y sumarla a la primera persona del plural implica perder poder, perder prestigio, perder lugares y de alguna manera limar tu propia autoridad? ¿Sabés qué creo que me estás diciendo, Luis? Me estás diciendo en un sentido estricto que en la Argentina no hay política en el sentido eminente del término. Me estás diciendo que hay partidización, sí, claro. Hay hombres partidos en los dos sentidos del término. Sí, claro. Y no hay política, por lo tanto, porque la política es la disidencia dentro de consensos básicos y no fuera de los consensos básicos. Yo tengo la impresión de que las elecciones que van a tener lugar, las elecciones de término medio en septiembre, son elecciones que no se disputan el protagonismo legislativo entre dos fuerzas de un mismo sistema. Creo que son fuerzas de distintos sistemas. ¿A qué sistemas uno representan? aspira a la reconstrucción del republicanismo y el otro aspira a la cooptación del republicanismo por parte de un poder político, de un poder partidario, que es autocrático y donde la vicepresidenta tiene no la última palabra, la única palabra. O sea, ¿vos crees que en esta elección, que de paso se posterga y etcétera, etcétera, en realidad lo que vuelve a ponerse en juego es democracia imperfecta, corregible, qué sé yo, con ruidos que a veces a uno lo fastidian, por un lado, y autocracia? Estoy absolutamente convencido de que es así, porque están invertidas las funciones institucionales. Por ejemplo, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial están atravesados por la perversión política. En consecuencia, en lugar de generar el fortalecimiento del sistema de convergencias, buscando consensos para tener políticas compartidas, se está disputando la exclusión del otro. Es decir, el silenciamiento del pluralismo. Frente a esto que vos estás planteando, yo quería traerte una cuestión de dilema moral, que es el tema de las vacunas, que son los vacunatorios VIP, los vacunados truchos. Hoy hay una nueva denuncia que decíamos analizar sobre de listas truchas. ¿Qué pasa por la cabeza del que se adelanta la fila, del que se aprovecha un privilegio? Es el eco de un modo de proceder que proviene de la política. El delito hoy está legitimado, subestimado como delito por el propio presidente, que considera que adelantarse en una fila no es una transgresión ética. Y por lo tanto, lo que la gente que violenta el ordenamiento de la solidaridad cívica no se siente incurriendo en algo que está fuera
del comportamiento que llevan adelante sus dirigentes. Esto se llama corrupción. Eso se llama, perdón que te interrumpí. Corrupción. En los momentos de tragedia universal, que también reside en nuestro país, es donde más prístino, donde más clarito aparece el tema de la corrupción. Mira, yo creo que podría ocurrir lo contrario. Hay ejemplos históricos en los cuales la fragilidad, la crisis, la amenaza de destrucción generan un fortalecimiento ético notable en la población. Por ejemplo, el caso de la Inglaterra de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. La situación de Inglaterra era lamentable. Las posibilidades de invertir la situación política y lograr vencer a Alemania eran pocas, eran muy bajas. Pero había un fortalecimiento cívico notable que consistía en esto, que yo te lo resumiría así. No sabemos si podremos ganar la guerra, pero nuestra dignidad consiste en hacer frente a la adversidad. Y si no podemos ganar la guerra, pero hemos presentado batalla ante quien subestima nuestra vida y la democracia, pues entonces hemos sido dignos. Necesitamos un gobierno que dé ejemplo de dignidad y solo está dando ejemplo de voluntad de poder a costa de la ética. Como siempre, un placer recibirte, Santiago. Ojalá que pronto tengas la segunda vacuna, que puedas venir, charlar, intermediados por esta lejanía. Me hincha un montón, así que espero que puedas venir pronto. Gracias por haberme dado la oportunidad de hablar con vos desde casa, gracias a tus colaboradores. Fuerte abrazo, ¿eh? Hasta luego, Santiago Kovadlov, el filósofo. Martín, hablemos un poco del escenario que también incluye al Fondo Monetario Internacional y aquella famosa demanda. Bueno, una de las peleas que arrastra el gobierno de Alberto Fernández y la oposición, en este caso puntualmente Mauricio Macri, tiene que ver con lo que hace algunas semanas fue la denuncia que la Oficina Anticorrupción presentó contra el gobierno de Macri por la deuda con el FMI de 55.000 millones de dólares. ¿Cuál fue la novedad hoy? Que el fiscal federal Franco Picardi requirió avanzar sobre esta denuncia presentada por el oficialismo. En concreto, el año pasado ya se había iniciado una causa en la que Mauricio Macri está imputado y a partir de la nueva presentación del gobierno, hoy el fiscal federal amplió la imputación. Hizo en su dictamen que le presentó a la jueza María Eugenia Capuchetti, que es quien tiene la investigación del caso, reiteró y amplió lo que fueron los fundamentos de la denuncia de la Oficina Anticorrupción, pidió una serie de medidas de prueba y de esta manera ratifica el avance de la investigación que en algún momento, cuando finalice, la jueza y el fiscal deberán decidir si avanzan en la acusación y citan indagatoria a los acusados o si en rigor entienden que no hay delito, no hay pruebas para imputarles y la cierra. Bueno, estoy viendo muchos mensajes que tienen que ver con la noticia que daba recién Nacho Ortelli, que es el paro de transporte. Preguntan si va a haber trenes. Sí, trenes sí, es UTA. Trenes está ratificado, obviamente. Lo aclaramos, se trataba de una confusión. En realidad es UTA, el paro de colectivos. Paro de colectivos en todo el país, en el área metropolitana, por supuesto, pero en todo el país, por reclamo salarial, pero también ser incluidos dentro del plan de vacunación. Luis, esto es muy importante, claro. Y también no solamente involucra al gobierno nacional, sino a cada distrito, porque recordemos, el gobierno envía las vacunas y puede trazar lineamientos, pero los que deciden a quién le aplican la vacuna son cada gobernador, cada distrito. Sí, Rosario. Es fuerte el comunicado de UTA, pero es muy fuerte la respuesta que están dando desde el gobierno por estas horas a este paro, sobre todo del Ministerio de Transporte, que lo que dicen es un sector que está golpeado como todos, pero el Estado realiza aportes de manera importante.
Dicen, no hubo un solo despido de trabajadores y todos los que no trabajan por temas de salud están cubiertos en el marco del COVID. Hubo actualización salarial en septiembre del año pasado del 30%, se les hizo un reconocimiento de pago de salario 2019 que se pagó en 2020, hay discusiones salariales de este año con voluntad de aumento, tuvieron aportes no remunerativos extras de 15.000 pesos. Y esto es importante, este planteo, sobre todo en AMBA, dicen desde transporte, no tiene razón de ser comparado en el interior. Admiten que en el interior tuvieron una caída notable de recaudación, pero no en el AMBA. Bien. Y dicen, sin dudas, es un sector que le fue muchísimo mejor que a otros en la pandemia. Bueno, me atrevo a decir que se viene la conciliación obligatoria en 15 segundos. Ahora, ¿no? extraño lo de UTA, que es un gremio afín al gobierno. No era un gremio díscolo. No, Fernández es un tipo recontra cercano. Bueno, lo sumo ya a Marcelo D'Alessandro, que es el secretario de Seguridad de la Ciudad. Gracias por estar con nosotros, Marcelo. No, por favor, gracias a vos. Hoy, Gabriel Fuchs, el secretario de Coordinación de la Nación, dijo que ustedes no están controlando que los restaurantes atiendan bajo techo, que no están controlando del todo la circulación. ¿Qué tienen para decir esto? No, esto no es así. De hecho, nosotros venimos controlando esta situación. Ya tenemos el ejemplo del año pasado, pero en este en particular, todo el sistema integral de seguridad está en la calle concientizando. Por ahí lo que se pretende es otra foto, ¿no? Digo, bajando del colectivo a madres y a chicos con armas. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a concientizar, vamos a estar presente. La gente, si se informa, Luis, créeme que cumple. Nosotros en lo que va del decreto ya hemos clausurado 10 fiestas clandestinas. En el 911 se realizan las denuncias, concurre la policía de la ciudad. Hemos clausurado 6 locales porque vamos una vez, concientizamos, vamos 2 veces, concientizamos. No queremos un carácter punitivo, queremos un carácter de concientización. Entendemos la situación y la gravedad de la pandemia, pero también entendemos la situación que están viviendo los comerciantes. Entonces le damos esa oportunidad, la ley por supuesto se cumple, insisto, estamos monitoreando constantemente, tenemos más de 10.000 cámaras y de hecho yo hablé con él, nos juntamos constantemente, participamos de coordinación, lo mismo que le hacemos con la provincia de Buenos Aires, y lo que le dije es que el 134, que es donde recibe las denuncias, porque yo la verdad que las denuncias no las vi, lo podamos vincular con el 911 y así en forma directa tener las denuncias y poder actuar en consecuencia. ¿Lo sorprendió esta carta pública? Porque ustedes mantienen el diálogo abierto con el Ministerio de Seguridad. ¿Cree que tiene que ver con parte de la pelea política que se está dando entre las dos administraciones? Espero que no, porque la verdad que, insisto, estamos viviendo una situación muy, muy delicada. No hace falta que lo explique, recién creo que lo explicó muchísimo mejor y lo dejó bien claro Santiago. Espero que no se esté politizando esta situación. Es verdad que coordinamos constantemente tareas, de hecho, dónde están los controles de las fuerzas federales, lo diagramamos en forma conjunta y siempre trabajamos con las dos jurisdicciones, con la provincia de Buenos Aires, con la nacional, para poder abordar esta problemática. Nosotros lo hacemos de una manera de concientizar, la ley por supuesto se cumple, no vamos con el carácter punitivo, pero cuando tenemos que clausurar, lo hacemos como de hecho lo hemos hecho. Hoy hubo imágenes muy impactantes en el Ministerio de Hábitat con la llegada en Lugano de manifestantes, de una cooperativa, etcétera, etcétera, que ahí vamos a ver enseguida. Esto que es notable, en medio del pedido de distanciamiento, de las condiciones de bioseguridad, ¿qué análisis hacen de esto? Son imágenes impactantes, como bien marcás, Luis, y la verdad que es evidente porque hay una imagen previa donde se ve la organización de esto, ¿no? Cómo se organizan, cómo entran todos. Y hubo personas detenidas, son de la provincia de Buenos Aires. Más de la mitad de la gente que estaba ahí era de la provincia de Buenos Aires. Yo estuve en comunicación con la ministra de Desarrollo Social, con María Migliore. Rápidamente abrieron el diálogo y se terminó con esto, pero la verdad que hay una fiscal que está actuando, se está investigando, porque nos sorprende la organización, el modo, y no había un reclamo concreto
sobre esto. Alessandro, me resonó mucho la frase que acaba de decir, la quiero repetir para darle la posibilidad, si usted quiere aclararla. Usted dice, quizás ellos quieren que imágenes de nosotros bajando gente de los colectivos, chicos y madres, Con en armas. alusión, claro, en alusión a aquella postal que se vio en los primeros días de la cuarentena de las fuerzas federales bajando una madre con un chico. ¿Ustedes a una madre con un niño no la están bajando, no la bajaron ni la van a bajar? No, pero por supuesto que no. Digamos, a ver, insisto, los controles están, la concientización... Aunque no tengan certificado. La concientización se ejerce, pero también hay que entender a la ciudadanía la situación que está pasando y que están viviendo. Entonces me parece que el Estado ahí donde tiene que marcar la diferencia. Esto no se soluciona con el uniforme. Digo, la pandemia no se soluciona con el uniforme. Ahí donde tiene que haber presencia del Estado, sí, por supuesto, y aquel que no entra en razón de acatar la normativa tiene que tener las consecuencias, sin lugar a dudas. Insisto, 10 fiestas clandestinas que hemos finalizado, pusimos a disposición de la justicia a la gente que lo organizaba, 6 clausuras que no quisieron acatar. Ahora, también en este ida y vuelta, nosotros recomendamos, porque monitoreamos la situación, las estaciones de trenes. El Sarmiento uno vio cómo viaja. Ahora, y eso sí es foco de contagio ¿Y también. no está controlando Nación? Perdón, Luis, ¿no está controlando Nación? No, por supuesto, yo creo que todos tomamos conciencia y se está controlando. No estamos está diciendo diciendo eso. que están No, tan lo que colmados. estoy diciendo es que la situación es muy compleja. Y el abordaje tiene que estar a la altura de la circunstancia. Insisto, no es mandar un patrullero y cerrar un café. ¿Sienten que hay que hay tercia la política en la ciudad y como Trota y Soria mandando cartas a las escuelas, Frederick haciendo una carta pública por los lugares cerrados? ¿Es lo mismo esfuerzo que se hace en la capital federal lo que pasa en el conurbano a la hora del control y la denuncia? Yo no he visto que le manden carta a otra jurisdicción que no sea la nuestra. Ellos dicen que ellos controlan en la provincia, entonces como ustedes asumieron el control de la ciudad, lo tienen que advertir de esta manera. Sí, insisto, el tren Sarmiento se suben en diferentes estaciones donde están las fuerzas federales. Pero digo, acá no es cuestión de quién hace mejor control o peor control. Acá es qué respuesta le damos a los ciudadanos. Esto que pasó con los colegios, y te agradezco la posibilidad de aclararlo. Nosotros cuando vamos a la justicia, lo que hacemos, y que esto quede bien claro, es defender la autonomía de la ciudad, no polemizar en los estrados de la Corte Suprema la gestión de una pandemia. Ahora, nosotros lo que proponemos es que esto se evalúe en unidades jurisdiccionales, no es todo lo mismo. El AMBA no es de repente una jurisdicción que se armó de la nada y hay que abordarla de la misma manera. Hay diferencias estructurales, culturales, donde desde ahí tenemos que ir a esta unidad de jurisdicción y atacarla como corresponde. Ministro, la semana que viene seguramente se van a tener que volver a sentar con el Gobierno Nacional para ver cómo siguen las restricciones a partir del vencimiento de las restricciones actuales. Usted es uno de los hombres de consulta jurídica de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Volverían a judicializar una decisión del Gobierno Nacional como la de la semana pasada si no están de acuerdo con lo que se tome? No, insisto con esto y para que quede bien claro. Nosotros cuando fuimos a la justicia fue por el avasallamiento a la autonomía de la ciudad, que es sistemático y viene de hace rato. Desde el año pasado, del inicio de la pandemia, se gestionó esta pandemia y si ustedes recuerdan la foto, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli estaba al lado de Alberto y estaba al lado de Kicillof. Nosotros no cuestionamos las medidas que se toman. Nosotros lo que hacemos, como en el caso de las escuelas, fue con datos ciertos de los especialistas sanitarios, tomar la medida que las escuelas, de hecho lo dijeron todos, lo dijeron las eminencias de epidemiología, lo dijeron el ministro de Salud, lo dicen los números, las escuelas no contagian. Y lo que era todo lo que estaba alrededor, pusimos a disposición de la Nación para que entienda por qué se tomaban estas decisiones. No es que aumentó el transporte, no es que estaba controlado. Ahora, perdón, le reformulo entonces. Si en una nueva decisión del Gobierno Nacional entienden que hay un avasallamiento a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿volverían a judicializar la decisión? Es que estamos obligados por la Constitución de la ciudad. El artículo 6 es muy claro en eso. Hay que agotar todas las instancias
para evitar cualquier avasallamiento que haya sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy Luana Volnovic hizo una denuncia respecto de vacunatorio VIP. ¿Es correcto? ¿A qué se refiere exactamente? Sí, en realidad le pegó a Larreta donde Larreta había querido diferenciarse y pegarle al gobierno, que es en el tema vacunas, Luis. Hizo un hilo muy largo de tuit Luana Volnovic, la titular del PAMI, que recordemos empezó a ayudar a la ciudad en el tema aplicación de vacunas, y dice que le llamó mucho la atención que había encontrado cientos de vacunas, un tuit muy largo, en realidad son 6 tuits, en el que plantea errores en la designación de los turnos, que por ejemplo para mañana dijo no hay nadie convocado a vacunar y nosotros tenemos cientos de vacunas. Entonces empezamos a llamar para ver qué había pasado. Había personas que habían fallecido que estaban anotadas, personas que ya se habían vacunado, personas que estaban inscriptas pero que no se habían inscripto. Bueno, una serie de irregularidades que pasaron obviamente a la justicia, se está investigando ya en la ciudad, hay una causa, ¿no? Sí, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Maíquez, inició de oficio una investigación que tiene el titular de la Fiscalía Penal Contravencional número 8, Maximiliano Vence. El asunto es que revela que había cientos de vacunas para aplicar y que tal vez hay porteños que no pueden acceder a la vacuna porque no se aplicaron bien los turnos. Empecemos de este particular para hablar de la situación en general con Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Felipe, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Perdón, no te vi que estabas allí. No alcanzo a ver quién es nuestro compañero que está con vos. Pablo. Hola, Pablito. Buenas noches. Perdón, Pablo, que no te saludé. Gracias por estar con nosotros. No, Luis, todo bien. Ya te está escuchando aquí, Felipe Miguel. Felipe, empiezo con esto último que mencionábamos en la mesa. Hay denuncias de la titular del PAMI respecto de no aplicación de vacunas, de una serie de irregularidades en el listado de los inscriptos. A ver, lo que se comunicó no es así. Y quiero ser bien claro, eso que se comunicó no representa de ninguna manera la realidad. En la Ciudad de Buenos Aires somos la jurisdicción que más rápidamente vacuna en el país y seguimos a rajatabla el criterio de priorización de cada uno de los grupos que estableció el Gobierno Nacional. Recibimos 709.000 vacunas, ya aplicamos 660.000 de esas vacunas. En este caso lo que ocurrió es que el PAMI puso 3 centros de vacunación en la ciudad para aplicar vacunas que recibió directamente del Gobierno Nacional. Y para eso nos pidió colaboración, para la aplicación, para el otorgamiento de los turnos, para esa vacunación. Y para que nosotros pudiéramos otorgar esos turnos, nos dio una nómina. Esa nómina fue la que nosotros usamos para el otorgamiento de los turnos. ¿Qué pasó? El lunes, cuando empezó la vacunación, hubo baja adherencia, hubo menos cantidad de personas que fueron a vacunarse y las primeras horas del día martes también. Y dada esa baja adherencia, lo que hicimos fue ponernos en contacto con esas personas que figuraban en la nómina. Y ahí nos encontramos justamente con que en la nómina había personas que estaban fallecidas, con que había personas que no estaban en ese domicilio, con que había personas que el número estaba equivocado, había personas que tenían un turno en otra jurisdicción. Entonces, ese es el problema. Nosotros otorgamos turnos en base a una nómina que nos dio el PAMI. Esa nómina tenía inconsistencias, tenía errores. Y por eso, ayer teníamos una reunión a las 7 de la tarde, agendada, que se suspendió pocos minutos antes de la reunión, que la suspendió el PAMI. Y por eso volvimos a intentar convocar y juntarnos en otra reunión durante el día de hoy, que todavía no pudimos coordinarla, pero por supuesto estamos a disposición para agendar esa reunión y ver cómo corregir estos errores. Pero vuelvo a insistir en un aspecto que es clave, fundamental. Los turnos que se otorgaron en base a una nómina que nos dio el PAMI, ahora, Felipe, que contiene estos errores y estas inconsistencias. Felipe, ¿cómo estás? ¿Por qué entonces no usaron la lista de ustedes? ¿Por qué ustedes ante el pedido del PAMI de enviar la nómina no dijeron, no, espere PAMI, nosotros tenemos estos adultos mayores, fíjese dentro de esa población cuáles pertenecen al PAMI y vacúnelos? ¿Por qué no hicieron a la inversa? Porque esa lista, según lo que usted refiere, era evidente que iba a tener incongruencias. ¿Por qué? Porque ustedes estuvieron vacunando y vacunaron a mucha gente que tenía PAMI. Déjame que tal vez aclare algunos aspectos. En primer lugar,
es un proceso de vacunación del PAMI con vacunas que recibe directamente de Nación. Claro. No son parte de las vacunas que tenemos en la ciudad para llevar claro. adelante el proceso de vacunación, con lo cual lo que hicimos acá Pero es ustedes saben colaborar a quiénes con el PAMI. vacunaron, El PAMI Felipe. tiene un conjunto... Ustedes saben a quién vacunaron. Ahí aclaro también ese aspecto. Sí, ahí aclaro ese aspecto también, Nacho. El tema es el siguiente. Acá el PAMI nos pidió una colaboración. Nosotros estuvimos de acuerdo en darla. Para dar esa colaboración lo hicimos en base a una nómina. Y ahora aclaro justamente este aspecto que vos preguntás. ¿Qué hicimos con la nómina que nos mandó el PAMI? Claro. Hicimos un cruce justamente con todas las personas que estaban en esa nómina, pero que ya habían sido vacunadas, porque hay muchos afiliados del PAMI que ya se vacunaron en la ciudad. Entonces hicimos ese cruce. A esas personas las retiramos de la nómina. Y hicimos un segundo cruce también, con todas aquellas personas que estaban en ese listado, que todavía no habían sido vacunadas, pero que ya tenían un turno agendado. A esas personas también las retiramos. Y solo le otorgamos turnos al restante grupo de personas. Sí. Incluso así tuvimos estas inconsistencias y estas incongruencias. Y Felipe. por eso nos pusimos a llamar. Sí. Pusimos un call center específico desde la ciudad para llamar a cada una de las personas en esa lista y nos encontramos con estos errores. Felipe, tengo una impresión, miro un poco más globalmente, que la ya complicada relación que hay con el gobierno nacional, con el peronismo en general, tiene como varias aristas. Lo decíamos recién con D'Alessandro, que está aquí. La carta que manda Soria y Trota a las escuelas, la carta de Frederick, esta denuncia a Luana Volnovic. ¿Sentís que está primando más la cuestión política que la cuestión sanitaria como para, no sé, tensar más la relación entre ustedes? La verdad espero que no, tenemos una responsabilidad, todos aquellos que estamos cumpliendo una función en un gobierno, en nuestro caso en la Ciudad de Buenos Aires, en el caso del gobierno nacional, justamente en el gobierno nacional o en los gobiernos provinciales, tenemos una responsabilidad frente a la gente. Y aun cuando podamos tener algún desacuerdo en algún aspecto, tenemos que resolverlo de la manera que corresponde, a través de los canales institucionales, pero nunca esos desacuerdos pueden afectar el cumplimiento de nuestra responsabilidad. Y mucho menos cuando se trata de un aspecto tan prioritario como es la pandemia que tenemos que atravesar todos en conjunto. Por eso yo confío en que no se trate de este tipo de cuestiones, pero en todo caso habría que preguntarle, en este caso, a Luana Volnovic. Sí. No es una pregunta chismosa, es para saber el nivel de vínculo. Alberto no habla con Horacio, Acuña no habla con Trota, por lo menos hasta hace 15 minutos. ¿Vos estás hablando con Santiago Cafiero? Cuando es necesario hemos hablado siempre. No, pero digo ahora, de hecho, desde el decreto del miércoles a hoy. Sin ir más lejos, en el día de hoy tuvimos una breve conversación telefónica. Tenemos una conversación como hemos tenido hasta este momento. Miguel, ¿puede haber en las próximas horas alguna reunión de los jefes de gabinete o de los ministros de salud de la provincia y de la ciudad para ver si pueden coordinar las próximas medidas en el AMBA? A ver, nosotros vamos a estar como hemos estado siempre y vamos a seguir estando a disposición para dialogar, para reunirnos, para analizar la información, para coordinar medidas que pueda ser necesario tomar. Para todo eso siempre nos van a encontrar a disposición y bien dispuestos para eso. En este momento no tenemos ninguna reunión agendada todavía, ni con el gobierno nacional ni con el gobierno de la provincia. Hoy el gobierno de la ciudad decidió suspender por 30 días las intervenciones quirúrgicas que no son prioritarias. Esto marca evidentemente la situación difícil en los establecimientos sanitarios. ¿En qué estado está hoy, cuando son las 9:25 de la noche, la atención de terapia y la atención en general de COVID en los hospitales de la ciudad? A ver, Luis, nosotros no negamos la situación que estamos atravesando, ni mucho menos. El aumento de los casos fue muy importante, el aumento de la ocupación del sistema de salud también es importante. Lo que hacemos es enfrentar esa situación. Y la enfrentamos justamente multiplicando la cantidad de testeos que llevamos adelante, acelerando el plan de vacunación, vacuna que recibimos, vacuna que nosotros administramos. Lo hacemos también
fortaleciendo el sistema de salud, ya lo habíamos hecho el año anterior, y en este caso hay un aspecto fundamental y es lo que estamos trabajando también con todo el sector privado de la salud, que tiene que ver con aquellas camas de terapia intensiva que en un momento en el que la exigencia de COVID había bajado y se destinaron a todas aquellas atenciones y cirugías programadas que no son urgentes, estaba bien ocupar tantas camas en esas atenciones, porque además muchas de ellas se habían postergado producto de la primera ola del COVID. En este momento, donde el COVID vuelve a presentar una exigencia en materia de necesidad de camas de terapia intensiva, hay que volver a trasladar una parte importante de esas camas justamente para atención exclusiva de COVID. Ese trabajo lo venimos haciendo. Lleva unos días poder ir liberando esas camas y trasladándolas a lo que es COVID, por supuesto, y el crecimiento de los casos, que fue bastante empinado, sobre todo hasta hace pocos días, le imprimió alguna exigencia. Bien. Pero estamos trabajando justamente en eso, y lo hacemos también con todo el sector privado para aumentar la capacidad de cama de terapia intensiva. Dos últimas. La primera, ¿cuál es la fecha tope con la provisión de vacunas que tienen para que se puedan aplicar en la ciudad? Hemos recibido vacunas el fin de semana, en estos días hay una perspectiva también de que entren nuevas vacunas, han entrado de AstraZeneca, de Sputnik, y hay una previsión también de que entren de Sinopharm, con lo cual en estos momentos, así como en algunos momentos han habido algunas dificultades, en este momento se están recibiendo vacunas. Hoy tenemos inscripción, ayúdame, desde los 65 años. Desde los 65, ¿cuándo estiman abrir la inscripción para mayores de 60? A ver, podría llegar a ser hacia fines de la semana que viene, si entraran también las vacunas estas que han sido confirmadas, pero todavía no entraron. Esperemos que entren, y si así fuera, probablemente hacia fines de la semana que viene ya podríamos estar terminando con este grupo. O sea que fin de mes, mayores de 60. Y después digo, casi por una pregunta de interés personal, Claro. yo tengo 57. Mayores de 55 será en mayo. En mayo tendremos la posibilidad, decís vos. Vamos a esperar, Luis, sabés que me gusta ser bien prudente con estas cosas y esperar a que realmente los hechos confirmen y poder anunciar y no generar expectativas sobre un tema que realmente es muy sensible para toda la gente. ¿Cuántos años tenés, Felipe? Yo tengo 49. Pero, che, todo el mundo tiene menos que yo. ¿Cuántos años tenés, Marcelo? 46. Esto es fatal, o sea, no me importa nada. Bueno, sí, Nacho, la última tuya. Felipe, ¿estaría de acuerdo el gobierno de la ciudad con más restricciones a partir del 30 de abril, como se empieza a hablar o como se está escuchando de funcionarios por lo bajo que admiten que la situación es dramática, en línea con lo que hace un ratito dijo Pedro Can? ¿Ustedes, la ciudad, estaría de acuerdo con más restricciones? Nosotros analizamos esas decisiones con los datos y siempre tomamos decisiones basadas en la evidencia, Nacho. ¿Y los datos Por lo qué le tanto, dicen Si hoy? planteas al 30 de abril, va a depender, por eso, hoy no estamos tomando nuevas restricciones, hoy, y seguimos monitoreando muy de cerca todos los indicadores. Si el día 30 esos indicadores nos dijeran que hay que tomar nuevas medidas, por supuesto que las tomaríamos. Y si antes del 30 los indicadores nos dijeran que hay que tomarlas, también las tomaríamos. Hoy no estamos tomando nuevas restricciones, pero por supuesto que si la situación sanitaria así lo indica, lo haremos. Gracias, Felipe, muy amable. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Pablito Layuz, ¿querés preguntar algo más a Felipe Miguel? No, Luis, no, ha terminado una jornada muy larga también, porque recién se fue aquí Horacio Rodríguez Larreta, también el secretario de Salud, así que ha sido para descansar ya, ¿no? Gracias, Pablo. Hasta luego. Y un placer verte ahí, Pablo Layuz. Ojalá que se repita y que nos veamos pronto. Cuando quieras, un Ahí abrazo. está. Entre el delay y que estoy sordo, les aseguro que es Y milagroso. grande. La vacuna, Y grande. Luis, la vacuna. Y grande. Sin vacuna. 57. Ya está, la vacuna. Acá me escribe Emanuel Álvarez Sagis, dice mi novia, te lo voy a... Si no me escribís Ahí. que no puedo ir al aire, dice mi novia que estás bastante bien para la edad que tenés. Ok. Bueno, No hay que mandarle mensajes a Luis cuando está al aire, No, cuando me mandan mensajes... Es un on eso. Eso es, claro, automáticamente. Fin de semana, ya se aproxima el fin de semana, vuelve a ser de control, sobre todo de reuniones sociales bajo techo y de persuasión, o sea, intentar
crear conciencia con la fuerza pública. Esta es la idea, ¿no? Es así, vamos a estar ahí, las aglomeraciones por supuesto no están permitidas. Insisto, muchos voluntarios, todo el sistema integral de seguridad, los agentes de prevención, tránsito, bomberos, concientizando con los megáfonos, defensa civil. Ahí va a estar el Estado presente para concientizar, informar y, por supuesto, aquellos que no terminen acatando van a sufrir las consecuencias. Voy a lo mismo que le preguntaba Felipe Miguel. ¿Hablas con Frederick? Hablo con... No con ella directamente, pero sí hablo con Fuchs, hablo con Villalba, hablo con Cecilia Rodríguez. Tenemos comunicación permanente y constante. ¿Y con Bernie? Con Bernie también, sí, sí. Es mejor la comunicación con Bernie que con La Nación, ¿no? Nosotros trabajamos en forma constante. Hoy en el anillo digital vas a ir, que tenemos controlando lo que es la General Paz, los ingresos y egresos, y vas a ver sentado tanto en Balbín como en Puente de la Noria un policía de la ciudad y un policía de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Marcelo. Muy No, amable por favor, haber gracias a venido, ustedes. Pequeña pausa, enseguida volvemos, hay mucho más en Dicho Esto. Impactantes imágenes, mirá lo que está pasando, lo que pasó hace momentos en Marcelo T. de Alvear y Callao, con este choque violentísimo que estamos viendo en este momento. Allí lo estás viendo, una ambulancia que colisionó contra un vehículo, ahí lo estás viendo, ese vehículo blanco que está, por suerte, ¿no? En una zona muy transitada. Perdón, me corrijo, Callao y Marcelo T. Alvear. Claro, sobre Callao venía la ambulancia. Contame. Venía la ambulancia sobre Callao en el cruce con Marcelo T. Cruce Una con ambulancia Marcelo T, se una zona incrustó muy contra- transitada, con mucho cruce peatonal, en el que doblan muchos vehículos, Luis. Tal vez puede haber influido eso, tal vez... Sí, se incrustó Reiteramos- contra el local, ¿no? Sí. O sea, una ambulancia que hay que ver a la velocidad que venía porque quizás iba a atender Era un una emergencia. paciente. Nos vamos al lugar, está Gabriel Prosperi. Sí, Gabriel, buenas noches. Hola Luis, como vos ves en las imágenes en vivo en estos momentos, la ambulancia se metió por completo en este local, aquí en la esquina del Colegio Carlos Pellegrini, tan tradicional, Marcelo T. de Alvear y Avenida Callao. La ambulancia, como ustedes decían, impactó con este auto. En estas condiciones quedó el automóvil que chocó con la ambulancia. Fíjate, te lo vamos a mostrar con Diego. Aquí parece un milagro que hayan podido salir por sus propios medios de aquí quienes ocupaban este vehículo, que eran 2 personas. Respecto de la médica y el chofer de la ambulancia, sí resultaron heridos y fueron derivados al Hospital Rivadavia y a un sanatorio privado. El choque se dio, como ustedes bien dicen, hace un rato nada más. Acá había mucho tránsito, estaba terminando el momento de... o casi al límite con la veda de las 20 horas y por eso que esta zona estaba muy transitada. Pero fíjense las condiciones en las que quedó este auto. Reitero este concepto porque realmente parece increíble que hayan podido salir por sus propios medios quienes lo ocupaban, que eran 2 personas. La ambulancia no tuvo tanta suerte también. Fíjense, están trabajando los bomberos. Se metió por completo a este local. La ambulancia venía por Marcelo T. de Alvear y el auto venía por la avenida Callao. Aquí hay cámaras en las esquinas, en casi todas las esquinas, para poder analizar qué es lo que ocurrió respecto del accidente, si alguno de los 2 vehículos cruzó en rojo, si la ambulancia venía con la sirena o no, en fin, todo eso será peritado. Por lo pronto hay que reiterar esta información, que es lo más importante, el estado de salud de la médica y del chofer de la ambulancia que venían en este vehículo que tienen en imagen. Fueron derivados al Hospital Rivadavia y a un sanatorio privado, realmente con heridas de consideración. Y aparte pensar en la circulación peatonal que hay en el lugar, Gabriel, ¿no? Que es una zona transitada, ahí veíamos la invasión que hay de la vereda de los vehículos, así que por suerte decir que hasta ahora sabemos que hay 2 personas heridas, el resto, la verdad que se zafó de milagro, ¿no? Absolutamente, absolutamente, Luis. Y te digo, aquí está el Colegio Carlos Pellegrini, que obviamente en estas condiciones tiene mucha menos actividad. Si estuviéramos hablando de una época, entre comillas, de normalidad, evidentemente tendríamos todavía más transitabilidad peatonal por aquí. Estamos hablando un doble milagro, como vos bien decís, que nadie transitaba por aquí justamente de forma peatonal y por las condiciones de los vehículos que estemos hablando de heridos y no de una tragedia. Reitero, fíjense el estado del auto blanco que tenemos de frente. Las 2 personas que iban allí pudieron salir por sus propios medios. Gracias, Gabriel. Volvemos enseguida, Hasta luego. Lo dijo anteayer aquí en este estudio, esta mañana lo reiteró en Radio La Red, Soledad Acuña, la ministra de Educación, no tiene vínculo en este momento, no tiene diálogo con Nicolás Trota. ¿Puede haberlo?
Puede llegar a verlo, Luis. De hecho, están trabajando Fernando Estrafase, Nicolás Trota. Hablaron en las últimas horas. Se conocen de hace muchos años. Fue una charla informal, por lo tanto, no fue una misión oficial ni del Gobierno Nacional ni de la ciudad. Pero empezaron a pavimentar el camino, Luis. En privado van a bajar el tono, están bajando el tono. De hecho, lo blanqueó recién Felipe Miguel. Para mí un título que dio Felipe Miguel fue que habló con Santiago Cafiero en las últimas horas, y eso va a continuar. La idea del gobierno de la ciudad es empezar a bajar un poco el tono contra el gobierno nacional, porque sabe que el crecimiento de casos le puede llegar a dar la razón al gobierno nacional, y también el gobierno nacional advierten un impacto en el tema de las restricciones a las escuelas. De haber tomado esa decisión tuvo un impacto, y también quieren bajar el tono. ¿Cómo podría empezar a tejerse un acuerdo? Bueno, yo te conté hace un ratito que la ciudad analizaba la presencialidad administrada, la misma que había planteado Alberto Fernández con Nicolás Trota en las últimas horas en el encuentro público que se hizo después de aquel episodio. Bueno, a mí me dicen que en las próximas horas podría haber un encuentro entre Soledad Acuña y Nicolás Trota. Lo desmentía hasta hace un ratito Nicolás Trota, que hoy va a estar en esta señal. Va a hablar Nicolás Trota en esta señal. ¿Con quién está? ¿Con Mangel? Con Romina Mangel. Sí. Y también lo desmentían en la ciudad de Buenos Aires. Pero atentis, porque podría haber una reunión en las próximas horas. Obviamente tienen que dar la señal política Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, este programa hizo una apuesta respecto de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El sector Angulo Ayerdi sostenía que sí se hacían. Y el sector Ortelli no pareció que hacíamos. Que se hacían. Dijimos, no se suspenden las PASO. Dijimos, no se suspenden las PASO, va a tener que ir a votar en las PASO. La cinta, Gonzalito. Lo único se va a posponer. Bueno, ganamos los dos. ¿Sabés que no me acuerdo que dijimos? La cinta, hay grabación Gonzalito. y hay grabación. Perdiste, Novarecio. Rosario Ayerdi diciendo el año pasado lo mismo. Para variar. Bueno, ¿qué pasa con las PASO? PASO, Rosario? Bueno, hoy Juntos por el Cambio lo que dijo es que va a acompañar finalmente la postergación de las PASO. Esta era una negociación que, recordemos, se había iniciado oficialmente en el Congreso. El gobierno dice que por la situación epidemiológica no se puede votar en agosto. Cuando uno mira los números de agosto del año pasado, es cuando empezó a dar el pico de la pandemia entre agosto, septiembre y octubre. Lo que dicen es, no sé, por las dudas, por el sistema epidemiológico, por lo que puede llegar a suceder, pospongámosla un mes. Y la novedad es esta, que Juntos por el Cambio finalmente aceptó posponer las elecciones. Lo que escuché hoy a Mario Negri a la tarde en la radio decir que aceptaban la postergación siempre y cuando el compromiso del gobierno fuera que se realizaran. Claro. O sea, que no fuera la postergación para que después vuelvan a postergar. La cláusula tiene que ver con algo que planteaban en Juntos por el Cambio, que es, guarda que no nos quieran primero pasar la elección PASO un mes y después nos llamen en junio/julio y nos digan, no con la situación sanitaria las vamos a cancelar, y nos presionen con la gente. Entonces, esa cláusula tiene razón de ser. ¿Cómo sigue esto? Bueno, se va a citar a las comisiones de asuntos constitucionales y legalización, que es la que tiene que definir esto, para el viernes de la semana próxima. Se va a citar al ministro del Interior, Guado de Pedro, para que exponga, y a los gobernadores para que den su posición. Recordemos, los gobernadores peronistas, incluso acompañados de algunos radicales, fueron los primeros en impulsar en realidad querían que no se realicen las PASO, pero están de acuerdo con la suspensión de las PASO por un mes. Bien. ¿Qué pasó con los embargos, algunos embargos que pesaban con exfuncionarios de la gestión Cristina? Hoy fueron levantados en los embargos que tenían Cristina Kirchner y Axel Kicillof en la causa de dólar futuro, exclusivamente en ese expediente. Es una decisión que tomó hoy el Tribunal Oral Federal 1, que es el que tenía, hay que ver si sigue teniendo, la causa por dólar futuro, después de los sobreseimientos que la semana pasada dictó la Cámara Federal de Casación Penal, en donde desvinculó no solo a Kicillof y a Cristina Kirchner, sino también a otros 13 imputados. Con una advertencia: Cristina Kirchner va a seguir con sus bienes embargados e inhibidos, porque así los tiene en otras causas judiciales. OTESUR, los sauces, obra pública, los cuadernos de la corrupción, pero ya no en dólar futuro. Quien sí va a poder disponer de todos sus bienes es el gobernador Kicillof, porque no tiene otras causas judiciales. Y vos te acordás que a fin de año pasado había dicho, no puedo ni vender el auto porque lo tengo embargado por esta causa impresentable en donde no hay delito, que es dólar futuro. Hoy recibió la novedad
de que ya no tiene esos embargos. ¿Puede vender el auto? Hoy me decían que en realidad ya lo había vendido, que después, porque claro, vos cuando tenés los bienes inhibidos no podés ni venderlo, pero sí le podés pedir autorización a la justicia para hacerlo. Sí, claro. Entonces Kicillof, que además hoy me contaban que lo que denunció fue que se le incendió el auto, entonces pudo ir al seguro, cobró esa plata, compró un auto nuevo y volvió a estar embargado en la justicia. ¿Pero qué es el auto con el que hizo la campaña, el chiquitito? No sé si exactamente ese, pero que había denunciado. No quiero dar la marca, pero ¿se acuerdan? Sí, El auto? Sí, claro. Sí. Es famoso. Sí. No se puede dar. No. Dígalo. Ese creo que era de un colaborador. Claro. Me parece. Sí, por eso no es de él. No era el de él. No era- ¿Y dónde está el auto? Está. El otro día salieron al interior a recorrer con el auto. Con ese auto. Sí. Pero ahora tiene auto oficial. Bueno. Ahora debe tener auto oficial. Sí, bueno, pero Una vez escúchame, en fue la el gobernación éxito, una vez lo fue vi el ese éxito auto, de, ¿eh? fue el éxito de la Es campaña. que hay cábalas. Yo Claro. me acuerdo de Reutemann, mirá qué viejo, me puse en blanco y negro, hacía campaña con la misma campera. Hace de una la Rúa, semana iba a salió el votar. equipo que siempre estaba con Axel Kicillof en la campaña, salió el equipo de la campaña con ese auto. ¿Qué es de la vida de Reutemann? Ustedes que saben todo. Bueno, es senador. claro. Ya sé que es senador. pero Senador pero hace habla mucho- muy poco, habla Sí. muy poco. Yo Luis. una vez le había logrado. Durante su gestión de gobernador Mirá. no, pero después como senador habló y una vez se ofendió y no habló más. Me encantaría invitarlo al senador Igual no habla con Reutemann. nadie, no es con vos esta vez. No Habla con muy nadie, ¿no? poquito. Habla muy poquito. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Quiero agradecer especialmente a Royaz. Hoy me han elogiado mucho el AMBO. Estoy feliz de vestir Royaz. La verdad que es lindísimo. Y Eliana, nuestra productora. Muchísimas gracias a Salón Berlín, que se ocupa de nuestra barba, digo, de Angulo, de Orteri y la mía, y también de nuestro cabello, de la gente de Plata Madre, que son unos genios con los anillos. Gracias a Fernanda Tosi del Centro Estética, que pasó todos los chivos. Pausa y volvemos. Tenemos 1 minuto y medio para que me expliques, Rosario, los mapas de contagio, los mapas sanitarios que preocupa por el COVID. Sí, lo dijo Pedro Can, esta pandemia es distinta a la del año pasado. Recordemos el año pasado que el foco había comenzado en Capital Federal, en el AMBA después y mucho tiempo después se extendió a nivel nacional. ¿Cuál es la diferencia? Y miremos las 2 semanas y pensemos en cómo está rojo, cómo estaba hace 2 semanas y miremos ahora. Este de la izquierda es hace 2 semanas. Este es ahora. Fíjate cómo ha crecido el rojo, demostrando cómo se ha extendido, ¿no? Solo en 2 semanas pasamos de 85 a 159 departamentos con riesgo alto en cuanto a la pandemia. Esto es un 87% más del territorio en riesgo alto solamente en 2 semanas. Vemos, y fíjate, no hay ninguna provincia que no tenga un departamento, aunque sea en rojo, con la Patagonia muy complicada también. Y veo esto, ¿no, Rosario? Buenos Es Aires, increíble. Santa Fe, Córdoba, mirá, San Luis, está complicadísimo realmente. Complicadísimo y de vuelta, los contagios en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, también en Córdoba, en Mendoza y Santa Fe, como vos decías. Bueno, un gusto trabajar con ustedes, la veo muy bien. ¿A dónde está? ¿A dónde la veo? Porque ahora son superestrellas Claro. nuestros compañeros. ¿A dónde Me está ve yendo? acá todas las noches, me escucha en la red con usted. De 9 a 2, pobre, me padece. ¿A dónde lo veo? ¿Lo veo en Intratables? ¿Hoy va a Intratables? Hoy no voy a Intratables, pero empecé a estar 3 veces por semana allí. También Bien. lo escuchan en radio. En Radio Rivadavia, a Con la Nelson tarde con el Castro. maestro Nelson Castro. Y a usted lo leo en Infobae. ¿Y qué más está haciendo? Exclusivo suyo acá en la tele. Muy bien. Ahí está. Y yo lavo ropa blanca para afuera, entre otras acciones. Nos vemos mañana, soy Luis Novarecio.